intercambio de buenas prácticas áulicas en la provincia del Chubut. Contarles, para quienes no me conocen, que mi nombre es Elisa Cueto y soy actualmente la secretaria de Género de la Junta Ejecutiva Provincial de la ATECH. Esta actividad que nos encuentra hoy reunidas es una iniciativa de varias organizaciones e instituciones, y quiero también presentar entonces a las otras compañeras con las cuales hemos estado trabajando para que hoy podamos estar acá en este encuentro. Está Mara Gómez y está Paula Auseglio, ambas por la Cátedra Libre de Sexualidad, Género y Derechos Humanos de Puerto Madryn. Está también Sol Cañumil, por Socorristas en Red de Comodoro Rivadavia. Está Cecilia Martínez Salvatierra, en representación de un grupo de referentes CESI del Instituto Superior de Formación Docente 809 y 804, y bueno, quien les habla, Elisa, en representación de la Junta Ejecutiva de ATECH. Contarles también que esta iniciativa la entendemos inscrita en el contexto de lo que se ha denominado acciones federales por la ESI, que son iniciativas que obviamente van a estar teniendo lugar en esta semana y seguramente en días subsiguientes a lo largo y ancho de nuestro país, y que tienen que ver con celebrar de alguna manera estos 17 años, pero también defender, si se quiere, esta trinchera, como decía más temprano Nati Álvarez, que es la de la ESI. Así es que el objetivo de la actividad de hoy la entendemos inscrita en esas dos patas, si se quiere. Por un lado, vamos a celebrar porque esta ley es una conquista, y como toda conquista implicó activismo, implicó debate, implicó construcción colectiva, y entendemos que eso es algo a celebrar, pero también entendemos que es una conquista que debe ser defendida, porque la ESI ha sido y sigue siendo resistida y cuestionada por sectores antiderechos, y sobre todo en el actual escenario electoral, ¿no? Esta defensa hoy es imperiosa, y lo pusimos de evidencia el jueves pasado con las masivas movilizaciones que tuvieron lugar en nuestro país, en defensa no solo de esta ley, sino de muchas otras, y en defensa también de la educación laica, gratuita, de calidad, con perspectiva de género. Así es que, bueno, entendemos esta acción, esta actividad, valga la redundancia, como una acción impulsada por activistas feministas y transfeministas, y lo que queremos también es poner de relieve una serie de experiencias que hemos denominado buenas prácticas, y para eso hemos convocado a distintas compañeras que entendemos que tienen en su práctica pedagógica algunas experiencias destacables para compartir y para poner aquí bueno, para compartir. Así es que cedo la palabra a Mara Gómez, que es quien va a presentar a las personas que van a exponer y los títulos de las experiencias, para que después avancemos escuchando a las compañeras. Muchas gracias. Bueno, celebrar, ¿no?, la posibilidad del encuentro. Me parece que eso es algo invalorable, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Yo voy a empezar diciendo que hace 17 años llegó para quedarse una ley que nos hace vivir en un mundo más libre, más igualitario, con más oportunidades para todas las personas, pero sobre todo para nuestras infancias y adolescencias. La docencia en la escuela, tenemos la responsabilidad de garantizar este derecho de nuestros estudiantes, de acompañar las puertas que abre la enseñanza y el trabajo con la educación sexual integral, la responsabilidad de trabajar con las familias para despejar las dudas y preocupaciones en torno a un tema que por siglos estuvo con un manto de sospecha. Pero también la docencia tenemos derecho a disfrutar de entrar enteras al aula, ¿no?, como diría una pedagoga, como seres sexuales, y bregar por los derechos de todos. Este espacio de hoy queremos compartirlo con las muchas buenas experiencias de prácticas de la educación sexual integral en los distintos niveles y modalidades de nuestras escuelas de la provincia del Chubut.
y animarles a continuar profundizando, intercambiando, debatiendo el porvenir de esta política pública. En estos tiempos que corren es urgente resguardar, militar todas estas premisas que engloban a esta ley valorada en el mundo como progresista, de vanguardia y también contracultural. Y empiezo a presentar a nuestras invitadas. La modalidad que elegimos fue convocar a una compañere de cada nivel, y tratamos de que esté representada la provincia del Chubut, con experiencias de Trelew, Comodoro Rivadavia, Esquel y Puerto Madryn. En el primer turno vamos a presentar a Lorena Guía, que es profesora de nivel inicial, que aceptó el desafío, que le agradezco enormemente, que, bueno, además de ser directora concursada en el nivel inicial en la Escuela 480 de Puerto Madryn, tiene una amplia trayectoria en las prácticas y en la teoría de ESI. Su trabajo a presentar es un proyecto institucional hacia la construcción de una perspectiva de género en la escuela de nivel inicial, donde estuvo hasta hace poquito, que fue la 2408. Luego de Lorena va a continuar Marcela Coronel, profesora para la enseñanza de la educación primaria, también con variadas capacitaciones en educación sexual integral y con la diplomatura que se trabajó con el Espacio 4 y las Mariposas Mirabal de la Universidad de Buenos Aires. Y el trabajo que presentará será una experiencia transversal con la educación sexual integral en la ciudad de Trelew. Luego será el turno de Natalia Álvarez, profesora de Comodoro Rivadavia. Ella es patagónica y trabajadora de la educación secundaria, profesora de historia, jefa del Departamento de Ciencias Sociales del Colegio Secundario Universitario, y presentará algunas claves sobre la educación sexual integral institucionalizada. Una experiencia llevada adelante por la Comisión de Educación Sexual Integral del Colegio Universitario Patagónico. Y finalmente será el turno de la educación superior, representada en este caso por Fabiana González, que presentará una experiencia colectiva que están desarrollando en el Instituto 809 de Esquel, que se llama Un plan de acciones y criterios para prevenir, detectar, intervenir y erradicar violencias de género en el ámbito de la del Instituto Superior de Formación Docente 809. Este plan de acciones es un órgano institucional con representación de los diferentes estamentos que constituyen el instituto, y se encuentra conformado hoy, ¿no? Porque bueno, seguramente esto va rotando, por la profesora Paula Martín, Fabiana González, quien va a contarnos esta experiencia, la profesora Ximena Angiorama, por el estamento docente, y las profesoras Laura Robledo, representante del estamento directivo, y por el estamento de graduades, estudiantes, la profesora Jennifer Caballero y profesor Martín Escalona. Bien, sin más, vamos a comenzar. Tienen entre 10 y 15 minutos para la exposición, y por supuesto les pedimos a todas las personas que van a estar escuchando, que vayan anotando en el chat las preguntas, las dudas, los comentarios, cuando se van desarrollando las ponencias. Así después, otras compañeras que también estamos conformando esta organización, van a retomarla y se las vamos a devolver para que las expositoras puedan comentarnos, bueno, qué piensan en relación a las preguntas que ustedes puedan ir dejándonos. Así que, Lore, dejo el micrófono. Bueno, el proyecto que voy a contarles tiene que ver con una capacitación que realicé en el año 2015, que duró durante 2 años, que es la especialización en educación y en derechos humanos, y a partir de eso, a través de una situación vivenciada en la institución educativa en donde estaba trabajando como docente en 2408, narré una experiencia que tiene que ver con todo el trayecto sobre la implementación del proyecto institucional desde una perspectiva de género.
Bueno, el proyecto institucional tenía una situación problemática en cuanto a la incidencia del currículo no oculto según los estereotipos de género y la homogeneización de los cuerpos en la institución educativa en donde estaba trabajando. Se marca a partir de diferentes leyes, están marcados. Este proyecto institucional tiene que ver con la ley 26.206 de Educación Nacional, también está la provincial, la Ley de Educación Sexual Integral 26.150, la Ley de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, la 26.061, la Ley de Identidad de Género 26.743 y la Ley 27.234, Educar en Igualdad, Prevención y Erradicación de la Violencia de Género. Bueno, la institución donde está inmersa, donde empieza este proyecto institucional, está inmerso en un barrio de la ciudad oeste, de la ciudad de Puerto Madryn, en la zona oeste. Es una institución municipal, su nombre es Acuarela, y el número es 2408. El personal docente el personal de la institución que alberga, bueno, está compuesto por la directora en ese momento, las docentes de las áreas especiales, los estudiantes, estudiantado de sala de 3, 4 y 5 años, personal auxiliar y personal de maestranzas, las familias, era a quienes iba dirigido este proyecto institucional. La comunidad educativa además alberga a diferentes barrios aledaños al barrio oeste. Tiene una matrícula que alberga diferentes barrios que están cercanos. Bueno, los propósitos del proyecto que se fue implementando tenía que ver, bueno, a partir de las legislaciones vigentes, la idea era de construir y elaborar en forma conjunta un proyecto institucional sobre educación sexual integral, que no lo tenía la institución, y desde lo que propone las puertas de entrada desde la ESI, realizar transformaciones en el orden institucional, educativo y comunitario que aporten nuevas formas no discriminatorias, ni estereotipadas, ni ritualistas y homogeneizantes del tratamiento de los cuerpos dentro de la institución educativa, ¿no? Desde la sexualidad y la entrada de los actores a esa institución educativa. Y lo que aporta el postítulo que estaba haciendo sobre derechos, educación en derechos humanos, era, bueno, la responsabilidad del Estado como garante de los derechos, la responsabilidad de los docentes como garantes de ese Estado, y después, bueno, el empoderamiento para el acceso a diferentes canales de protección y promoción de los derechos, generando una pedagogía emancipadora para la promoción de la educación ciudadana crítica y reflexiva. Esos por ahí eran los puntos que trataba este proyecto educativo. Bueno, el análisis contextual que tenía en ese momento la institución era que, bueno, desde la situación inicial, desde el 2013, la escuela era poseedora de saberes expresados tanto en su fase funcional explícita como en lo concerniente al currículo no oculto. O sea, había un saber, había un desfasaje entre el personal docente y no docente de lo que era el discurso habilitante y sus propias memorias corpóreas, que se hacían explícitas dentro de la institución y que visibilizaban un montón de cuestiones y de estereotipos que estaban impresos. Inexistencia de mecanismos de civilización, no había propuestas que tenían que ver con una mirada de sensibilización desde la puerta de entrada de la ESI para esa desnaturalización de los cuerpos, de los rituales y de los componentes hegemónicos. Bueno, después la educación sexual integral se abordaba desde la relevancia que cada docente le otorgaba. Existían algunas propuestas elaboradas para el trabajo en red con algunas instituciones que tenían que ver con la protección integral de los derechos de las niñas. Y bueno, y cada personal de la institución reconocía su rol
desde un posicionamiento por ahí fragmentado y individualista. Bueno, las puertas de entrada lo que permitieron hacer es las primeras jornadas de educación sexual integral, la puerta de entrada que tenía que ver con la sensibilización. Se trabajaba en esas reuniones y en esas jornadas con el personal docente y no docente de la institución, todo lo que eran las características del pensamiento patriarcal, el machismo, los estereotipos de género y el concepto de sexualidad. La idea es centrar y hacer las jornadas a partir de la sensibilización y el tratamiento de esas temáticas. También había muchos interrogantes en ese tiempo que tenían que ver con cómo abordar los contenidos de la ESI en las salas y cómo relatar esas experiencias a las familias, ¿no? Había una violencia simbólica, se hacía presente objeto de la observación en las tareas o modos de comportamientos sexistas atribuidos según el género, en canciones que solo incluían la posición binaria de la sexualidad como única posibilidad y en las formas de agrupamiento que fijaban la diferenciación genérica en los colores sexuados, entre otras. Eso era por ahí lo que se visibilizaba en esa institución educativa. Y la construcción colectiva y participativa era otra de lo que se apuntaba de la participación del proyecto institucional de educación sexual integral. A partir de este escenario se fueron implementando algunas cuestiones que tenían que ver con los encuentros con las familias, se elaboraron talleres, primero se hicieron acuerdos que tenían que ver con qué temáticas se iban a trabajar y abordar en esos talleres con las familias, y la idea era en esos talleres trabajar sobre la ley de educación sexual integral, sobre género y educación, educar en igualdad, y la presentación de materiales y recursos que en ese momento habían llegado al Ministerio de Educación sobre la ESI, como por ejemplo láminas, literatura infantil, videos, revistas Leer en Familia y folletería. A partir de bueno, algunas de las cuestiones que se fueron implementando tenían que ver y que se fueron transformando dentro de la institución a partir de todas estas intervenciones que se fueron realizando, tenían que ver con, bueno, la manera de posicionarse frente al alumnado, el lenguaje comunicación no sexista que empezó a aparecer a partir de todas estas jornadas que se fueron realizando con el personal, los agrupamientos diversos, juegos libres de estereotipos de género, selección de imágenes que incluyan una perspectiva de género, se trabajó mucho sobre eso, también en la implementación de las carteleras, inclusión de contenidos sobre la educación sexual en las propuestas y planificaciones áulicas. Otra de las cuestiones... Perdón, Lore, te quedan 5 minutitos. Perfecto. Bueno, había algunas propuestas que tenían que ver con algunas intervenciones que se realizaban con algunas efemérides que antes en la institución no estaban presentes, como por ejemplo el 8 de marzo, y había una intervención artística que tuvo que ver con colgar un cordel en donde se iban colgando a través de broches diferentes imágenes que tenían que ver con muchas violencias simbólicas, estaban impresas, que tenían que ver con el 8 de marzo, el Día de la Mujer. También estaban relacionadas con algunos estereotipos. La familia por ahí lo que hacía era cruzar, porque ese tendedero cruzaba toda el Zoom de la escuela, y además de eso había una cartelera que representaba algunas cuestiones que se trabajaba también en las reuniones y que se apelaba a la construcción y a la comunicación a través también de los cuadernos de comunicados. Ahí hay algunas fotos que se visibilizan sobre la jornada de Educar en Igualdad y sobre el trabajo sobre los derechos de las niñeces, de las infancias que se trabajaba también en relación con y vinculadas a la ESI. Bueno, por último, los resultados. Sabíamos que la transformación en ese momento y el cambio hacia una perspectiva de género era un proceso lento, gradual y atemporal,
Se han creado varios escenarios que piensan a la escuela como fundadora de experiencia, posibilitando tener en cuenta los ejes de la perspectiva de género, ampliación en el posicionamiento de la escuela frente a los derechos en cuanto a promoción y protección por parte de los actores y de las responsabilidades del Estado como garante, y generación de variadas propuestas para el abordaje de la ESI en el aula y en la institución. Eso es un poco lo que fuimos trabajando en la institución educativa, donde en ese momento formaba parte del equipo docente. Vamos a continuar con la exposición de Marcela de la ciudad de Trelew. Bueno, la experiencia que hoy quisiera compartirles tiene que ver con lo potente que fue para mí y para las docentes con las que compartí este último tiempo de entender a la ESI transversalmente. Porque nos pasaba y me pasaba que planificar la clase de ESI era suficiente. Yo ya estaba trabajando en la ESI. Así la entendí en este primer acercamiento. Entonces conocí a través de una colega amada y amiga, Evelyn Holguín, el espacio E4, donde se dan capacitaciones a docentes y sucedían y suceden cosas hermosas. La forma de estos dispositivos fueron para mí un espacio donde poder pensar con otros colegas nuestra tarea. Uno de los primeros dispositivos en los que me anoté proponía analizar escenas de una serie en que la protagonista era una profesora a la que le sucedían cosas en las que podíamos vernos reflejadas, y luego de mirar el capítulo que nos tocaba, conversábamos, se armaba una conversa como la que vamos a tener después. Conversábamos, por supuesto, desde los lugares que cada una de nosotras podía, y las profes proponían siempre algún texto que venía a sumarnos más al pensamiento en clave de ESI. Y en ese momento descubrí que ya veníamos pensando en esa clave, solo que no lo teníamos tan claro. Entendimos que pensar en clave de ESI es pensar en clave de escuchar al SPIDIS, en clave de tener en cuenta las trayectorias personales de quienes intervienen en el acto educativo, en clave de pensar colectivamente. Entonces, mi idea fue mutando y transformándose. Ya no bastaba planificar la clase de ESI. Recuerdo que cada vez que terminábamos un encuentro en el E4, me iba pensando en que algo de mi quehacer en la escuela, mañana mismo, posta, tenía que cambiar, iba a cambiar. Entonces, así pasé de decir, buenos días chicos, típico en la escuela primaria, a decir, hola gente, ¿cómo andan? Pasé de formar filas de chicas y varones, a proponer hacer una ronda para saludarnos y saludar a la bandera. Pasé de hacer el registro separando también nenas y varones, a hacerlo en orden alfabético, y en cualquier momento, a pesar de que no les encante a un montón de gente, lo empiezo a hacer con el nombre que cada uno quiera. Después empezamos a pensar con estas colegas con las que trabajaba y coincidíamos en el espacio, en el E4, aliadas para mí, porque también entendí eso, que es imprescindible ir encontrando aliades. Empezamos a pensar cómo desarrollar propuestas didácticas donde la transversalidad se haga explícita. Entonces empezamos a mirar nuestras planificaciones, nuestras secuencias, nuestras carpetas didácticas, y revisábamos los modos en que las redactábamos, las palabras que elegíamos, los contenidos, o sea, qué saberes seleccionábamos y cuáles dejábamos de lado. Empezamos a pensar cómo presentábamos las efemérides, las fuentes que consultábamos. Empezamos a planificar en duplas, porque pensar con otros se volvió esencial. Por ejemplo, con estas colegas armamos una secuencia para trabajar con un álbum de figuritas para primer grado. Yo era seño de primer grado en ese momento. Obvio que lo primero que pensamos era, genial, nos sirve un montón para trabajar matemática, numeración. Luego, pensando en las categorías que teníamos que decidir para ese álbum, armamos unas, por ejemplo, como la de las familias, en donde cada figurita mostraba una diferente configuración familiar.
Entonces ese recurso nos sirvió no solo para trabajar matemática y la numeración, sino que después podíamos recuperar ese mismo álbum para trabajar otras áreas y por supuesto la ESI. También empezamos a pensar en cómo comunicábamos a las familias lo que queríamos comunicar, cómo decirles las cosas que queríamos decirles y que creíamos que podían no ser de pura alegría, algunas de ellas. A su vez, fuimos entendiendo que, como la propia ley dice, hay cosas que irrumpen y no podemos tener todo planificado, ni menos las intervenciones, pero íbamos teniendo cierto entrenamiento. También fuimos descubriendo que lo que íbamos haciendo en esta clave no iba dirigido unívocamente a nuestros estudiantes, porque algo que decís, una palabra que cambiás en una cartelera, un modo de explicitar unas glosas en un acto, una forma de contar una experiencia, a lo mejor despierta en otros adultos algún pensamiento copado, ¿no? Pensamos en la ESI como un soplo de panadero, una sopla y no sabemos dónde ni cuándo esas semillas germinarán. Y sí creemos mucho que germinarán. En lo personal celebro este encuentro justamente por eso, porque creo que hay muchas maneras de entrelazarnos con la ESI. Es probable que algunas las estemos haciendo y aún no lo tengamos tan claro. Sigamos haciendo, hagamos juntos. También me pasó que cuando me invitaron a este conversatorio, dije que sí con mucho entusiasmo y después me arrepentí 1000 veces porque suelo estar muy ocupada, trabajo muchas horas e incluso me parece que lo que pueda contarles quizás no les parezca tan interesante y celebro mucho haberme sobrepuesto a ese impulso y desistir de no estar acá y creo que es un poco mi soplo de panadero. Ojalá que algo de lo que digo, un gesto, una palabra, esta escena que cuento, haga que la ESI germine en algún cuerpo en el que estaba latente y todavía no arrancaba. Y ojalá que mañana mismo alguien vaya a su escuela y haga algo posta diferente. Esa es mi experiencia y las quería compartir. Gracias. Bueno, precioso, Marce. Gracias. Estuviste perfecta con el tiempo. Ay, Bueno, me yo cronometré. agradezco enormemente que te hayas repuesto, entonces. Gracias. Bueno, ahora es el turno de Natalia, de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Nati, si quieres decir algo más de la presentación que yo no lo dije, tenés la palabra. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, espero que me escuchen bien desde ahí. Saludar este encuentro provincial necesario en estos tiempos, como decía la compañera en la apertura, donde tenemos que fortalecernos mutuamente y quienes por ahí se sienten solas y solos impulsando la ESI desde las aulas, bueno, en buena hora encontrar una red que permita alojar y amortiguar esas resistencias y que permita construir, bueno, otros horizontes. Soy Natalia, docente del Colegio Universitario Patagónico, integro la Comisión de Educación Sexual del colegio y vengo un poco a conversar de eso, sobre la importancia de institucionalizar nuestras prácticas que nos permiten, de alguna manera, lo que comentaba Lore al inicio, ese marco normativo inicial que ya tiene 17 años y que seguramente debe revisar y debe reactualizar algunos aspectos al calor de los tiempos modernos que estamos teniendo, sigue siendo un piso necesario y que ante algunas amenazas, bueno, estos encuentros me parece vienen a refrescar un poco la importancia que tiene. La Comisión de Educación Sexual Integral en el colegio surge en el 2018, surge como una necesidad, por un lado, de promover la ley, pero también de fortalecer y orientar a toda la comunidad educativa en general, tanto estudiantes como familias, colegas, y orientada también hacia la capacitación interna y concretar, a su vez, las jornadas obligatorias que comentaba también la compañera del nivel primario. El logo que estamos viendo de la comisión del colegio es una producción de estudiantes. Decidimos dejarlo porque nos pareció lo más genuino, esa apropiación que hacen
las chicas y los chicos dentro de las aulas. Nuestras jornadas tienen formato de taller, eso me parece que es una particularidad interesante para quienes se están formando como profes, porque los talleres nos exigen a los docentes que los organizamos militar, ¿no? Cada uno de nuestros temas, de nuestros intereses. Entonces hacemos flyer, volantes, invitamos a que las pibas y los pibes se anoten en aquellos que les resultan de mayor interés, y son temáticas muy diversas, muy amplias: cumbia, arte, matemática, moda, francés. Y eso, bueno, nos ha dado una experiencia, un cúmulo, digamos, ¿no? de experiencia, de práctica, y nos ha llevado a algunos debates, ¿sí? Por ejemplo, si la ESI debería ser una materia. Yo creo que cuando en los terciarios y cuando nos estamos formando, es válido hacerse esa pregunta. ¿Debería ser una materia la educación sexual integral? ¿Quiénes la dictarían? ¿Aseguraría que se implemente la ESI o seguiría, digamos, quedando en voluntad y en escuelas o gestiones que ven y acompañan a la ley? Y a su vez nos sucedía un poco esas puertas de entrada de la ESI, ¿no? Sobre las situaciones que irrumpen y sobre cómo la vida institucional de cada escuela va dando forma a cómo se implementa esa ESI. En nuestro caso tenemos compañeras del colegio que integraron la comisión que elaboró el protocolo interno de la universidad. Entonces, todas esas experiencias se van conjugando, como decía Lorena y como decía la otra compañera también, la experiencia que uno trae, digamos, está inmersa, forma parte de esa práctica, no estamos disociadas de eso, ¿sí? En estas reflexiones sobre nosotros mismos nos pareció como clave ir dándole forma desde la pedagogía del cuidado, y para eso organizamos un conversatorio. Ese conversatorio desde la virtualidad me parece que fue el contexto donde las tareas de cuidado, donde la sobrecarga, donde, bueno, todos esos debates me parece que volvían a poner en escena el aspecto doméstico, el aspecto público, el aspecto privado, de las múltiples violencias sobre las que estamos atravesadas y atravesados nosotros, nosotras y los estudiantes. Y bueno, el Honor Faur un poco nos vino, ¿no? Como a conceptualizar esto de las pedagogías del cuidado, y entendíamos que la ESI, bueno, camina, ¿no? Como muy, muy pegadito con esta pedagogía del cuidado. Y luego sí, nos fuimos desde ya fortaleciendo con ese cúmulo de experiencias, de talleres, de jornadas, de encuentros, y ya para el paro de mujeres del 8M, por ejemplo, se pensaron en algunos talleres para varones y en profundizar algunos debates dentro del colegio. Algo que comentaba Lorena y que a mí me pareció muy, muy atinado es el trabajo con las familias, que también desde esta comisión nosotros hacemos, acompañamos transiciones, orientamos, despejamos dudas, generamos espacios de escucha. Muchas veces las familias vienen con miedos, con prejuicios, con temores genuinos, saludables, no tienen por qué las familias saber de ESI, y es muy interesante que puedan confiar en la escuela como ese espacio, digamos, de referencia para trabajar situaciones internas, para trabajar cuestiones entre los mismos estudiantes de noviazgos violentos, y que no quede reducido, que no quede simplificado al cumplimiento de esa jornada, ¿sí? Entonces, desde ese lugar y en estos 17 años, creo que la educación sexual tiene que fortalecerse como una pedagogía emancipatoria principalmente. Creo que en estos 17 años logramos visualizar, quienes implementamos la ESI, otras complejidades de esta ley, y estamos en condiciones de decir, bueno, tenemos una ley, eso no es una garantía, ¿sí? Hace poco todo el colectivo docente de Chubut, pero especialmente de Comodoro, perdimos a una compañera en un femicidio en la puerta de la escuela, y me parece muy importante que no perdamos de vista en este contexto que estamos atravesando tan complicado, tan delicado, la necesidad de referenciarnos en la ESI, de poder alojarnos como una trinchera, como un espacio de construcción, como un espacio de autoconocimiento, que podamos revisar los propios vínculos que tenemos en nuestras casas, en nuestras tareas de cuidado, cómo diseñamos las actividades, cómo pensamos las efemérides, y que nombrar todo aquello que nos sucede es necesario, es urgente, todas esas incomodidades que atraviesan la cultura escolar y la comunidad educativa. Me parece que la ESI permite limar esas asperezas, construir horizontes de igualdad, y pensar que la educación es un camino muy, muy interesante
para erradicar la violencia de género. Tenemos que estar convencidas y convencidos de eso. Cuando nos encontramos en sociedades y en contextos tan adversos como estos, tan violentos, donde perdemos a una compañera en la puerta de la escuela, sin lugar a dudas creo que necesitamos más educación sexual integral, digamos, mientras la resistencia se hace más explícita, creo que es donde tenemos que estar más convencidas, más convencidos, aliarnos con esa compañera, por más que el recurso parezca pequeño, por más que uno dice, bueno, trajimos de vuelta a Juana Manso, ¿no? Vieron que es como el lugar común a veces en ciencias sociales, bueno, vamos a algo de Juana Zurduy, vamos a algo de Juana Manso. Por más que parezca mínimo, me parece que es necesario nombrarla, valorarla, cuidar esta ley y nutrirla de espacios como este. No me voy a demorar más porque lo que quiero es nada, escucharnos. Así que bueno, si quieren puedo dejar mi contacto en el correo por cualquier cosa que quieran ampliar. Y paso a mi compañera de superior. Esta idea que acabas de nombrar, Natalia, por ahí la pueden hacer todas las expositoras, si les parece, dejar su correo en el chat, por si alguna compañera que está escuchando quiere por ahí ampliar el tema o tener algún tipo de, bueno, de intercambio quizás más íntimo con ustedes, y bueno, lo puede hacer. Sí, lo pensaba sobre todo del nivel, por los niveles educativos distintos y los intereses distintos que podemos tener según donde estamos trabajando. Por supuesto. Bueno, gracias, Natalia. La idea es que vayan sumando reflexiones y preguntas en el chat, así después las retomamos. Yo también me voy anotando algunas cosas. Ahora es el turno de educación superior. Fabi, tenés toda la palabra para vos. Gracias. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Ahí una de mis compañeras va a dejar el contacto para que quien quiera pueda comunicarse con la Comisión del Plan de Acciones y Criterios para prevenir, detectar, intervenir y erradicar violencias de género. En este caso es en el Instituto Superior de Formación Docente 809, como ya habías contado, Mara, al principio. Para contar esta experiencia queremos contextualizar un poquito cómo venimos trabajando en el instituto y contarles que desde 2012, cuando se incorpora el taller de ESI a los diseños curriculares de la formación docente en nuestra provincia, venimos trabajando sistemáticamente la educación sexual integral, no solo al interior del taller, de la unidad curricular, sino en diferentes acciones institucionales que han tenido como horizonte la transversalización de la ESI en la formación docente y que venimos trabajando año a año. Y este trabajo sistemático nos ha permitido reconocer la necesidad de ampliar la I de la integralidad, así como de incorporar una agenda feminista disidente y una perspectiva interseccional para pensar la ESI tanto en sus marcos conceptuales como en las intervenciones que realizamos, no solo en la educación superior, sino también en las escuelas donde los futuros docentes realizan sus prácticas, sus residencias y luego se insertan. Y en esta línea consideramos que es necesario ponerla en tensión las prácticas docentes desde la ESI. Y esto supone que cuestionemos las formas y las lógicas desde las cuales el patriarcado y la heteronormatividad funcionan como un marco regulador de lo que ocurre en la escuela y particularmente en nuestras prácticas pedagógicas. Entonces, potenciar en este sentido las experiencias ESI nos permite pensar en prácticas no violentas, en construir modos sensibles y más amorosos y afectivos de vincularnos. Por eso elegimos compartir esta experiencia que supone dar cuenta de algunas líneas estratégicas que venimos trabajando con y desde la ESI en el contexto de la formación docente, y en el sentido de garantizar y de ampliar derechos, de trabajar y de asumir lo que implica para la educación, como decía Natalia, abordar las violencias de género desde la escuela, construir conocimientos en torno de ellos,
y a incorporar en lo que hacemos en la escuela a los activismos feministas y así como también a los marcos teóricos que se han ido construyendo respecto de las violencias y que nos permiten leerlas hoy de manera diferente que hace unos años, perdón. Y también pensando y recuperando en la escuela las leyes que se han ido construyendo y promulgando a fin de ampliar y de garantizar derechos. Y es en este marco que surge este plan de acciones, que fue impulsado y elaborado por diferentes integrantes de la comunidad educativa. Se armó un equipo de trabajo con integrantes del centro de estudiantes en ese momento, docentes del equipo de ESI, representantes del equipo directivo y la comisión o la coordinación de políticas estudiantiles. Se dio un proceso de discusión y de trabajo que llevó un año prácticamente, y fue en situación de virtualidad porque se dio en el 2020. A fines del 2020 se aprobó, es decir, que el Consejo Institucional de nuestro instituto aprobó este documento y también se incorporó en la letra del Reglamento Orgánico Institucional y del Reglamento Académico Institucional. En el año 2021 se socializó en diferentes instancias, de diferentes maneras, por ejemplo, en las jornadas que se realizan en el instituto sobre educación sexual integral, y que precisamente en el 2021 se llamó Los desafíos de la ESI frente a las violencias. También en la jornada Educar en Igualdad se trabajó este plan para que la comunidad educativa lo vaya conociendo y se vaya interiorizando de lo que implica abordar las violencias de género institucionalmente. Y finalmente, en el 2022 se conformó la primera comisión para hacer efectivo el plan, que después les voy a contar un poquito cómo está prevista su conformación. Primero quiero hacer mención a las líneas estratégicas que nos propone el plan, ya que se propone un trabajo articulado de esa comisión que va a implementar el plan con el equipo de ESI. Y por eso insistimos siempre en nuestro trabajo en la importancia que tiene este trabajo articulado en la formación inicial de los futuros docentes, no solo pensándolos como sujetos de derecho a recibir educación sexual integral, sino también en la responsabilidad que tenemos en la formación docente respecto de lo que va a ocurrir en las escuelas de los diferentes niveles para los cuales se están formando los futuros docentes. Es decir, que acá hay una doble formación, una formación como personas en estas temáticas, como sujetos de derecho, pero también como responsables de lo que van a realizar y de los derechos que tienen que garantizar en las escuelas. Entonces, este plan de acciones surge a partir de la necesidad de acompañar a algunas situaciones que estaban viviendo nuestras estudiantes, situaciones de violencia de género, pero no se queda ahí. No es solo el acompañamiento de esas situaciones que van surgiendo, sino que se pone un fuerte peso en sensibilizar y brindar conocimientos respecto de la temática, fortalecer las trayectorias de las estudiantes, promover y consolidar la construcción de capacidades profesionales para abordar las violencias de género, fortalecer el trabajo de transversalización de la ESI, problematizar las situaciones, visibilizar las situaciones donde existen violencias por motivos de género, porque es la única manera de poder promover un ambiente libre de violencias, poder verlas, analizarlas y trabajarlas. Y por otra parte, otra de las líneas de acción tiene que ver con producir conocimientos situados que brinden la posibilidad de implementar estrategias concretas
no solo en este marco del plan de acciones que se construyó institucionalmente, sino en el marco de las leyes que existen. La ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, la ley 27.234 Educar en Igualdad, y la misma ley 26.150 de Educación Sexual Integral. El plan contempla también, y por eso decía hoy que está incorporado en el reglamento académico institucional, contempla que en todos los casos que un estudiante esté viviendo una situación de violencia de género, se deben arbitrar los medios para acompañar su trayectoria. Es decir, adecuar los procesos de aprendizaje de acuerdo a la situación que está viviendo, otorgándole diferentes instancias y medidas que garanticen la continuidad académica. Y en ese sentido, la comisión del plan tiene una gran responsabilidad, pero ese trabajo también le corresponde a las coordinaciones de carrera, a los docentes de las unidades curriculares que está cursando la estudiante, así como la coordinación de políticas estudiantiles. Es decir, ese trabajo articulado tiene que siempre estar pensado en sostener esas trayectorias y acompañar estas situaciones. Y los docentes en este sentido cumplen un rol fundamental. Les decía hace un ratito que les iba a contar cómo hacemos efectivo el plan, porque eso es lo que nos proponemos. Ahora, para hacer efectivo el plan, se establece la creación de una comisión interestamentos. Es previsto que se conforme con 3 docentes, 3 estudiantes, graduados, auxiliares de la educación y alguna representante del equipo directivo. El trabajo de la comisión es ad honorem, se renueva anualmente, y esta comisión empezó a funcionar en el año 2022, es decir que llevamos 2 periodos de trabajo. Quien tiene a cargo la conformación, el llamado a los postulantes y la evaluación de quienes van a conformar esa comisión es el Consejo Institucional, y está reglamentado también en el Reglamento Orgánico Institucional. Esa comisión tiene un trabajo de carácter horizontal, fija sus propias pautas y planes de acción a seguir en ese año de trabajo, y es fundamental la escucha de todas las voces y ese trabajo interestamentos. Entre las funciones que tiene la comisión, se ha definido que se deben diseñar e implementar acciones que permitan abordar esta problemática a nivel institucional en articulación con el equipo de ESI de la institución y los recursos locales que existen, en nuestro caso en Esquel. Es decir, que no es un trabajo solo hacia el interior del instituto, sino que implica la articulación con otras instituciones, con otras organizaciones. Y por otro lado, otra de las tareas es ir creando un registro de cuáles son las situaciones que se van abordando para ir viendo qué estrategias utilizar y cómo ir construyendo conocimientos en torno a esto. Y a lo largo de estos 2 años, y hacia una política institucional con perspectiva de género, una política institucional feminista y libre de violencias, se han diagramado y se han llevado adelante diferentes acciones. Se crearon canales de comunicación que acá ahora lo vamos a incorporar para que al Instagram y al correo para que tengan esa información. Se han realizado el acompañamiento de diversas situaciones a distintas estudiantes que han sufrido estas situaciones de violencia de género. Se han adecuado trayectorias académicas para que puedan seguir cursando.
en articulación con el equipo de ESI, se han llevado adelante jornadas e intervenciones en distintos momentos del año y en función también de algunas efemérides como el 8M, Ni Una Menos, la Jornada de Educar en Igualdad, entre otras. También al inicio del trabajo de la primera comisión se hicieron algunas encuestas para ir haciendo un diagnóstico situado y poder actuar en consecuencia. También se han elaborado recursos, tenemos un recursero que lo vamos compartiendo en diferentes acciones, porque también se hacen acciones de extensión, se ha trabajado con otras escuelas sobre estas temáticas. Y algo que nos parece importante destacar es que el año pasado el equipo directivo definió que este plan de acciones forme parte de una de las líneas de fortalecimiento institucional en el marco del programa de acompañamiento a las instituciones, que es parte del Ministerio de Educación, y esto da idea del lugar relevante que se le da al tratamiento de las violencias en el instituto, y que hay una política institucional que se está pensando de una perspectiva de género, feminista, interseccional y libre de violencias. Bueno, para ir terminando, contarles que hemos pensado en estas buenas prácticas en la formación superior y en relación con la implementación del plan, y tienen que ver con que es sumamente importante contribuir a la sensibilización y a la visibilización de las violencias en todas sus formas, teniendo presente que las violencias de género no las podemos ver descontextualizadas, no podemos analizarlas ni abordarlas, si no es de una perspectiva interseccional vinculada a otras violencias, como las violencias de clase, la violencia por la edad, por la etnia, entre otras intersecciones. Por otra parte, es fundamental acompañar las trayectorias de las personas que atraviesan situaciones de violencia por motivos de género e instalar en la formación docente y en todas las instituciones prácticas libres de violencia. Para eso debemos aunar todos los esfuerzos de todos los estamentos que conforman la institución. Trabajar de manera articulada es fundamental, incluyendo a todos los actores institucionales, y una cuestión que siempre ponemos en la mesa cada vez que trabajamos sobre estas temáticas, y sobre la ESI en particular, es que la ESI se puede transversalizar y estas temáticas se pueden abordar cuando hay un acompañamiento del equipo directivo, del equipo de gestión y del Consejo Institucional como órgano de cogobierno, así como el compromiso de todos los formadores. Entonces, esta experiencia es una forma más de transversalizar la ESI, de continuar trabajando y profundizando en torno de la incorporación de la educación sexual integral en todos los programas institucionales, en las unidades curriculares, es decir, en todo lo que acontece en la formación docente. Y por otra parte, no podemos dejar de valorar también que todo este trabajo que se viene desarrollando tiene resistencias, ¿sí? Existen resistencias frente a la educación sexual integral y existen resistencias frente a la implementación de las acciones en el marco del plan de acciones contra las violencias. Eso no podemos dejar de plantearlo, porque si no diríamos todo fluye sin ningún obstáculo, y no es así. Existen desafíos, pero esos desafíos los leemos en términos de que este es un proceso en construcción. Llevamos 17 años desde la ley de ESI y unos 2 años desde la implementación del plan. Sí, Mara, ya termino, voy cerrando. Y bueno, eso también es un desafío para seguir instalando la educación sexual integral en la formación docente,
profundizar las acciones que vamos realizando, y esta también es una invitación a los institutos de formación docente, a todas las instituciones escolares, a que construyan instrumentos que permitan el abordaje institucional de las violencias, porque son herramientas potentes que nos permiten seguir instalando la educación sexual integral, garantizando y ampliando derechos por una educación más justa y más inclusiva y más plural. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, Fabi. La verdad que escuchando a cada una de las compañeras, pienso, ¿no?, lo importante que es hacer este tipo de encuentro virtual, y la verdad que en algún momento presencial. Contarles que a raíz de la situación del país, de algún modo en que nos encontramos, la docencia en muchos lugares se activó y hay redes, ¿no? Se van armando redes. Yo les decía hoy tempranito acá en la costa, en Madrid, en la ciudad de Puerto Madryn, todas las escuelas secundarias se armaron en red, pero estaría bárbaro que después esa red se pueda contactar con las otras compañeras de las otras ciudades del nivel, como así también los otros niveles, ¿no? Poder empezar a entramar, porque bueno, hoy, por un lado, la virtualidad y la tecnología nos lo permite, y también es como sentirnos acompañadas, ¿no? Porque sabemos que todo está, no sé cómo diría, pero muy frágil hoy, ¿no? En nuestro país. Entonces, sentirnos acompañadas me parece urgente, ¿no? Yo les agradezco inmensamente cada una de las ponencias. Ahora las voy a dejar con Paula Auseglio. Sí, Natalia tiene levantada la mano, pero voy a dejarlas también. Natalia, si querés, hablás, y después Paula Auseglio, nuestra compañera de la cátedra, tiene registradas las preguntas que se fueron haciendo, y si hay más, por supuesto, las vamos a ir incorporando. Nati y después Paula. Sí, era saber si había algunas otras preguntas, un poco de lo que estuve recuperando del chat, y yo, nada, marqué 3 cosas sencillitas. Por un lado se preguntaba por las resistencias, y acá creo que tenemos que profundizar un poco el análisis, y esta resistencia me parece que no es aleatoria, no es azaroso, no es sentido común. Me parece que tenemos que tener claridad de los grupos que están organizados, conservadores, incluso de ultraderecha, no solo en nuestro país, en otros países también, en países hermanos, y que se han apropiado del entorno digital con una iconografía muy concreta. Digo, hay imágenes que nos endemonizan, digo, esa imagen, ¿no?, con los colores de la diversidad, agarrando a un niño, y otra mano, ¿no?, que con mi hijo no te metas, y toda esa iconografía que parece hecha como con paint. No sé si ubican esos flyers que digo, que son como bruscos, incluso como que parecerían caseros, que los hace una persona en su casa, digo, y tenemos que corrernos de eso y dimensionar que los grupos conservadores están organizados para atentar contra la educación sexual integral, para ningunearla, para quitarle prestigio, para quitarle la legitimidad que supo construir con todo este recorrido de formación que pudo reconstruir Fabiana dentro de cada institución, de cada terciario, diseños curriculares que se han actualizado y demás. Y creo que esa es la resistencia principal. Sectores conservadores organizados, digo, que funcionan, que tienen fondos, que destinan, digamos, publicidad, flyer, y que las familias escrolean y se encuentran con ese tipo de consumos en las redes sociales. Por eso, sobre la otra cuestión de los aliados y las aliadas, creo que es la sociedad de conjunto los aliados de la ESI, es decir, todas las familias deben poder valorar y visibilizar la necesidad de una mayor educación sexual integral, que desdibuje los roles de género estereotipados, que nos aleje de la heteronormatividad, que nos permita pensarnos de otra manera, y ahí es fundamental las organizaciones sociales, los organismos de derechos humanos, los gremios, los merenderos, los comedores, las familias en su conjunto, me parece que son los grandes aliados de la educación sexual integral. Y después había otro comentario que preguntaba como por acciones concretas
Por ejemplo, en los casos donde las estudiantes y los estudiantes piden aspectos bien vinculados a salud, está muy bueno poder facilitar una suerte de guía y de contactos concretos. En Comodoro tenemos la casa de Cecia, que es la casita verde, es la casita de la adolescencia, con quienes trabajamos permanentemente, nos envían información, nosotros hacemos visitas al espacio, y a veces hay materias en las que esas visitas y esas salidas pueden tener un formato, digamos, bien específico de la materia, como una observación participante, una salida más metodológica. Hay materias que permiten hacer ese tipo de contacto, y el equipo de orientación también, digamos, de repente puede ser un referente concreto para facilitar, para salir, digamos, del aula, porque lo que tiene la educación sexual integral, desde mi punto de vista, es que no hay una certeza pedagógica, es decir, no hay una única manera de implementar la educación sexual integral. Y si estamos buscando esa certeza, no la vamos a encontrar, y eso hace que muchas veces no nos amiguemos con la idea de posicionarnos desde la educación sexual integral. No hay certezas, no hay una manera única de enseñar esto. Es desde la incertidumbre muchas veces, y reconocer ese no sé qué me estás preguntando, pero te puedo ayudar con tal referente, no sabría darte una respuesta cerrada sobre esto, pero mi experiencia fue tal. Mostrarnos como personas con una subjetividad también. El docente no sabe todo, y tampoco lo sabe en educación sexual integral. También somos mujeres con una historia determinada, que hemos empezado de vuelta, que hemos tenido hijos, que tenemos tareas de cuidado, y mostrar eso, me parece, esa dimensión humana de la tarea de enseñar, me parece un camino piola para profundizarla. Hola Natalia, muchas gracias. Les pido disculpas, me pueden escuchar, ¿no? Estoy sin cámara porque no sé, no funciona. Voy a recordarles, Natalia fue recorriendo un poco las preguntas que están en el chat presentes para todas, para las ponentes, que tienen que ver con dónde estarían hoy las resistencias para trabajar la ESI en los distintos niveles, y quiénes podrían ser hoy los aliados para trabajar la ESI. Y bueno, y después también en el chat había, que también Natalia estuvo respondiendo, que tenía que ver con un pedido desde el Instituto 803 de Madrid, si las disertantes de cada nivel educativo podían dar un ejemplo explícito de la implantación en las aulas de la ESI con estudiantes para trabajar en la prevención de vulnerabilidades de derechos, ejemplo de malos tratos, violencias, abusos sexuales. Esas son esas son algunas de las preguntas que estaban circulando hasta ahora por el chat, y que las compartimos, digamos, a las ponentes para que, bueno, para que puedan empezar a responder. Y después había visto que había una mano levantada puede ser de Pía Fondevilia, si querés, sí, Pía, si querés hablar vos, y dejamos abierta ahí el espacio para las ponentes que puedan empezar a responder, ¿sí? Hola. Hola, compas. Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Pía Fondeville, soy docente de educación inicial, soy narradora oral escénica y estoy actualmente dando género y cultura en 818 en Esquel, Chubut, en artes visuales y música. Mi inquietud por ahí tenía que ver con consultarle a Fabiana González si esta comisión, o si en realidad primero si hay en 809 un protocolo de acción para la prevención o intervención en casos de violencia de género por motivos de género, o si esta comisión funciona sin protocolo, digamos, como surgió la inquietud en el profesorado por estudiantes que contaron casos de docentes con denuncias en curso de abuso el año pasado. Entonces yo propuse que empecemos a discutir un protocolo, porque 818 no lo tiene. Digo, un paso sería la conformación de la comisión, bueno, para todo 809 en realidad, estaba hablando con Fabiana, les consulto a todas acá. Un paso sería la comisión y discutir estos protocolos, cómo empezar con esta discusión, cómo abrir esta construcción, ¿no? No sé si soy clara. No tenemos protocolo y estaría bueno tenerlo, y como que es un lugar que hay que discutir muchísimo. Es un proceso, me parece, larguísimo, ¿no? Bueno, no sé. ¿Puedo contestar?
Paula, ¿contesto directamente? Sí, 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 por supuesto. Bien. En realidad lo que existe es un plan. Esta comisión se conforma a partir de que el instituto en el 2020 elaboró un plan de acciones, no un protocolo, porque para que exista un protocolo tenemos que tener recursos, tiene que haber profesionales que se hagan cargo de eso, y existe un protocolo jurisdiccional al cual uno tiene que puede recurrir, pero en realidad lo que elaboramos fue un plan de acciones. Ese plan de acciones está enmarcado en protocolos y leyes que plantean sobre las violencias de género. La comisión del plan es ad honorem y puede participar cualquiera que tenga el interés, pero a su vez que esté formada en estas temáticas. La idea es que tenga un recorrido en cuestiones de género, en los activismos, bueno, pero el tema es que el plan enmarca el trabajo de esta comisión y se espera un trabajo interdisciplinario e interinstitucional, donde cuando hay situaciones que en el instituto, por los recursos que tenemos, no los podemos abordar, se trabaja articuladamente con otras instituciones y con otras organizaciones, porque quienes conformamos esa comisión somos docentes, son estudiantes, personas graduados, graduadas, auxiliares de la educación y representantes del equipo directivo. No sé si te respondí, Pía. Y lo que sí es que ponemos a disposición los documentos que tenemos y ponemos a disposición también el poder contarles a quienes estén interesados, si se contactan con la comisión, cuál fue el proceso, cuáles fueron los momentos que nos dimos en esa elaboración del plan y cuáles son los recursos que tenemos. Buenísimo, muchas gracias. Perdona, ahí había en el chat, Jimena fue contestando algunas de las preguntas que habían relacionadas con el plan de acciones. No sé si Lore y Marce quieren contestar o contar un poquito algo en relación a las preguntas. Y creo que, no sé si Cristina había querido plantear algo, eso me quedó la duda. Bueno, hola, yo soy de nivel inicial. Por ahí las resistencias que se observan desde el lugar ahora donde estoy, de directora, tienen que ver con las diferentes formaciones del personal docente con respecto a la ESI. Y creo que pasa a veces por desconocimiento y en algunos aspectos, y hay que por ahí fortalecer ese área, ¿no? Creo que esa diversidad de formación o de capacitación, porque muchas docentes no tuvieron, por ejemplo, una cátedra de ESI en el profesorado, por las diferentes, cuando se implementó la ley y demás. Entonces eso hace que exista diferentes maneras de apropiarse de la ESI y después de apropiarse de ese proyecto educativo institucional de educación sexual integral. Y las acciones están siempre tendientes a ese fortalecimiento en cuanto a todo lo que aporta la ESI dentro de las instituciones. Si bien se hacen en muchos espacios, se abre el diálogo, más en los espacios institucionales, el jardín por ahí tiene una media hora institucional, que no es mucha,
pero que por ahí se dialoga sobre algunas temáticas o se plantea alguna situación que irrumpe y se fija de qué manera se pueden llevar a cabo, cómo podemos trabajar sobre eso, y también se socializa todo el material que llega del Ministerio de Educación. En esos espacios están para socializar. Después, con respecto a los ALES, aliades, creo que mientras más socialicemos, ya sea con las familias, yo he visto ese cambio en cuanto a las familias. Es más, hemos estado haciendo algún relevamiento en cuanto a las entrevistas iniciales donde hay una pregunta específica sobre la educación sexual integral. A lo largo de los años he visto ese avance en cuanto a muchos conceptos que antes no aparecían en las familias, por ejemplo, el estereotipo de género, que ahora ellas mencionan sobre esto, ¿no? Sobre el trabajo, sobre los estereotipos de género, sobre la educación en las familias, sobre no diferenciar entre juguetes de niños, de niñas y de niños. Eso se habla mucho y se ve, por ejemplo, en la entrevista ante esa pregunta que se realiza. En las jornadas que hemos tenido sobre la construcción de los acuerdos escolares de convivencia aparecieron muchos aspectos interesantes en las familias referidas a esa necesidad de que en las escuelas se enseñe ESI. Hay esos cambios que por ahí, al principio, cuando yo conté este proyecto institucional, no se visibilizaban. Después, con respecto a cómo se puede implementar en las aulas con estudiantes para trabajar los derechos, la vulneración de derechos, maltratos. Bueno, en el nivel inicial a veces se realizan planificaciones que son tendientes al trabajo, a veces con las violencias en cuanto a las que se generan los acuerdos de convivencia dentro de la sala, y también sobre la prevención de los abusos sexuales, los mecanismos de autoprotección que menciona los lineamientos curriculares de la ESI, y se trabaja a través de algunos cuentos literarios. Hay un cuento que se llama Los secretos de Julieta, que se trabaja en las salas y que habla sobre los secretos, ¿no? Cuáles son los secretos que se pueden guardar y cuáles aquellos que no. Y se hacen algunas intervenciones con respecto al abuso sexual infantil. Bueno, se identifica por ahí las partes íntimas. Todavía es necesaria en la institución donde yo estoy el trabajo sobre las láminas de ESI con respecto al cuerpo, que son provistas por el Ministerio de Educación y que todavía se están insertas en las escuelas, y hay todavía un trabajo para realizar sobre eso. Hola, yo soy Marce, de nivel primario, y coincido, justo anotaba palabras antes para armar la respuesta, y coincido en un montón con las que comparte Lore. También considero que en el nivel yo trabajé sobre todo en primer ciclo, que la mayor resistencia lamentablemente la seguimos teniendo con muchos de nuestros colegas y con la falta de espacios para armar juntos un protocolo o apropiarnos, qué sé yo, de la Guía Federal de Orientaciones, como hacernos propia, situada en nuestras realidades, esas estrategias, esas posibles maneras de armar, no sé, posibles soluciones, me sale decir. También estamos trabajando con los AEC, creo que en todas las escuelas de la provincia, y algo que analizamos de las encuestas que hicimos a las familias, que nos alegró, fue que un montón de familias demandaban mayor enseñanza de la ESI. No lo decían con estas palabras, pero sí ponían como, quiero que mi hija aprenda sobre tal cosa, quiero que en la escuela se enseñe tal otra, o en casa no hablamos de esto, no sé cómo decirlo, entonces me gustaría que se hable de esto, se trabaje sobre esto. Bueno, y después entre mis anotaciones me perdí, pero
Creo que eso es lo que puedo aportar por ahora. Gracias. Fabi, vos habías levantado la mano. Sí, sí, levanté la mano como para hacer una intervención respecto de lo que estaba en el chat. En el caso, cuando preguntan por la implementación en las aulas, en el caso de nivel superior, como les decía al principio de la presentación, en 2012 en los diseños curriculares se incorporaron un espacio de taller. Entonces, en la formación docente hay un espacio específico que, si bien es fundamental que exista, también presenta algunos problemas, porque entonces la ESI queda en las leyes de ESI. Entonces hay una cuestión que es importante trabajar para poder transversalizar la ESI, pero sí en el nivel superior, particularmente en los profesorados de educación de primaria, inicial y secundaria, no así en las tecnicaturas, existe el espacio de educación sexual integral, donde se abordan todas estas problemáticas que preguntaba la compañera, pero también, en el caso nuestro, a través de las acciones articuladas del plan con el equipo de ESI y con diferentes docentes, se vienen realizando jornadas, conversatorios, talleres relacionados con estas temáticas fundamentalmente, y haciendo bastante hincapié en el último tiempo, desde que existe la comisión del plan, centrados en abordar el abordaje de las violencias de género. Y por supuesto que existen resistencias, yo decía que existen resistencias individuales, personales, producto de las propias creencias y los propios posicionamientos, como comentaron las compañeras, y algunas resistencias institucionales que vamos trabajando. En el caso de nuestro instituto, el Consejo Institucional tiene una política atravesada por el género, la interseccionalidad. Dentro de todos nuestros documentos hablamos de que la política institucional tiene que estar atravesada por una perspectiva de género, interseccional, inclusiva. Entonces, vamos trabajando para poder romper con esas resistencias, tanto de estudiantes, de docentes, como de auxiliares, a lo largo de todo este trabajo. Y encontramos como aliados muchas personas en el estamento estudiantes, graduados, docentes, y en otras instituciones y organizaciones para abordar la ESI. O sea que aliados hay que empezar a encontrar a esas personas y a esas organizaciones que no están siempre dentro de la institución. Tenemos que salir hacia la institución y traer también a otras personas a trabajar con nosotros. Por otra parte, cuando preguntabas, Mara, de los registros, no sé si fue suficiente la respuesta de Jime. Nosotras en el plan de acciones tenemos un registro de las situaciones que se van presentando. A veces cuesta que hagan, no lo queremos llamar denuncia, sino esa presentación, que se acerquen a la comisión o que puedan escribir lo que les pasa para que quede registro, pero bueno, existe un registro cuidado donde no se utilizan los nombres sino el número de documento, así como también cada vez que hacemos un pedido a los docentes y a las coordinaciones para que adecúen trayectorias. No sé si en ese sentido te era suficiente la respuesta. Y quería responderle a Pía, que preguntaba por las láminas no binarias. Los materiales de ESI que surgen del programa ya por el 2008 son binarias en el sentido que hablan de mujer, varón, y no incluyen otras identidades, otros cuerpos que no sean varón y mujer.
Nosotras estamos pensando en la formación docente cómo intervenir esas láminas, aunque hay otros materiales más actuales que incorporan a otras identidades. Ese material que tenemos de hace tantos años hablan de varón y mujer, igual que los cuadernillos para los distintos niveles. Bueno, gracias. Yo voy a hacer una intervención súper cortita. En realidad es una invitación a propósito de lo que mencionaba Lorena recién. Desde el sindicato, desde ATECH, estamos haciendo algunas reuniones abiertas con este formato, digamos, provincial y virtual, por niveles o por modalidades del sistema educativo para relevar problemáticas, para, bueno, pensar colectivamente soluciones a esas problemáticas o estrategias para proveernos de herramientas. Y justamente el lunes 9 a las 18:30 horas, y quienes quieran, tanto del nivel inicial como de otros niveles, acceder, en las redes del sindicato van a encontrar el enlace para acceder a la reunión. Vamos a tener un encuentro de nivel inicial específicamente, y una de las problemáticas recurrentes que venimos registrando cuando recorremos escuelas de nivel inicial es el tema de cómo laburar frente a las situaciones de abuso sexual en las infancias. Entonces, seguramente ese sea un tema que esté presente en el encuentro. Así que quienes son del nivel, invitados, y quienes quieran quizás sumar su mirada y son de otros niveles también. Eso solamente. Le están pidiendo que repitas el día de la invitación. Es el lunes 9, el próximo lunes, a las 18:30 horas. Creo que todavía el flyer no está circulando, pero de todas maneras, tanto en Facebook de ATECH Chubut, como en Instagram, como en la página web, va a estar ahí la difusión, seguramente con el QR para acceder o con el enlace. Así que interesados estén ahí atentos a eso. Buenas noches. Mi intervención era cortita, quizás sumar a lo que Fabiana mencionaba con respecto a actividades puntuales o estrategias puntuales que se llevan adelante en los institutos. Yo soy profesora del 804, de acá de Estel, del profesorado de química en particular, y una estrategia que utiliza el Instituto 804 es pedir en todos los proyectos que se presenten como eje transversal la incorporación de ejes ESI o de una perspectiva ESI. Y desde que se incorporó esto, creo que hace 3 o 4 años, ha ido habiendo grandes cambios en todas las cátedras, porque es como uno de los requisitos para la presentación de proyectos, y eso ha mejorado y ha incitado también a que nos sigamos formando los y las profesoras en estas perspectivas. Me parece que eso es una acción concreta que, como ejemplo, que suma quizás para otros institutos. Buenísimo. No sé si hay alguna mano más levantada o quedó alguna pregunta pendiente o algún comentario que no. Yo por ahí voy a retomar esto que circuló bastante en el chat, el tema del binarismo en los materiales, y bueno, contarles, ¿no?, que en su momento nosotras como provincia del Chubut, entre el año 2008 y 2012 participamos, como nos consultaban, ¿no?, a las que estábamos trabajando en las provincias, desde Nación, y en su momento lo planteamos, pero bueno, en ese momento, yo les estoy hablando hace más ya de 10 años, recuerdo las discusiones con Mirta Marina y parte del equipo de ella, porque
bueno, primero que a las compañeras que representábamos el Chubut en ese momento nos decían que éramos demasiado feministas, ¿no? Entonces no, no cabía un poco los comentarios y esta cuestión de lo trans en las láminas, pero yo ahora a la distancia les quiero confesar que entiendo, porque de verdad, si fíjense, a 17 años de sancionada la ley, todavía sigue costando tanto, ¿no? Instalarla como si fuesen, no sé, los números o que no son los números, ¿no? Ni el sustantivo. Sigue costando que toda la docencia lo trabaje de manera sistemática y desde el área o materia que esté trabajando, ¿no? Con nuestros estudiantes. Sigue costando, y entonces hace más de 10 años, cuando surgieron estos materiales, no había manera de hacerlo para que entre a las escuelas, porque me acuerdo que algunas de las láminas originales eran fotografías, no eran estos estereotipos que terminaron siendo las láminas, y tuvieron que cambiarla porque se armó un escándalo con la gente que estaba elaborando los materiales en ese momento en el ministerio, que no iban a salir, no iban a salir. Y de hecho hubo provincias que por años dejaron acobachadas las cajas de los materiales, ¿no? Hasta que hubo cambio de gestión, porque no entraban, no las repartían, ¿no? A las escuelas. Digo, nosotras que estamos en el tema, que venimos peleándola, yo hoy participé de una movida conjunto con Paula, de ESI se habla en una escuela secundaria, dando un taller, y una de las preguntas que les hacíamos a los estudiantes, que venían de distintos cursos, ¿no? Primero, segundo, tercero, quinto, era, bueno, si habían tenido charlas, si habían abordado en alguna materia la educación sexual integral. Y nos encontramos con que muchos de esos estudiantes no habían trabajado formalmente, porque sabemos que siempre estamos educando en educación sexual o en sexualidad, ¿no? No lo habían tomado como tema, ¿no? Así, no, yo no lo digo, bueno, tema hoy, no sé, la diversidad sexual, no lo digo en ese sentido, pero de hablarlo, ¿no? Y nos quedamos sorprendidas con Paula, porque decimos, wow, a 17 años hoy, todavía en muchas aulas, en muchas salas, cuesta que se aborde como un contenido, como un app que hay que trabajarlo, ¿no? Bueno, a mí me parece, ahí Fabi dice, se están elaborando materiales no binarios. Yo sé que a la vez el programa fue revisando estas cuestiones, pero también digo, las personas que usamos esos materiales, los podemos usar y a propósito también intervenirlos, ¿no? Por supuesto que no siempre la gente, sabemos, ¿no? Depende del curso, del barrio en el que está la escuela, también eso puede llegar a pesar para que la docencia se anime más o menos. Pero en esto también me parece importante que hay que hacer trabajo en equipo, hay que aliarse con otras compañeras para, bueno, para cuando venga si viene la cuestión del enojo o la resistencia de la familia, tengamos cómo conversarlo, ¿no? Eso pensaba en esto que ustedes están comentando. Y ahí veo que que Pías dice si Natalia podrá enviar material para el abordaje de noviazgos violentos en juventudes. Bueno, y levantaron la mano Karina Mardón, y luego dice, bueno, recursos tecnológicos 809, ahí no sé si quién hablará. Eso sería el orden. Karina, si querés abrir el micrófono. Bueno, capaz que no puede, no sé, pero entonces seguimos con la 809 y volvemos a Karina. ¿Vara, me escuchás?
Ahora sí, Karina, recién no se te escuchaba, pero habla de No, vuelta, a ver. no, yo soy Cecilia y de 89, porque Karina está hablando. Ah, ok. Sí, sí, no sé, Paula ya sabe que estamos todos reunidos. Pero la pregunta le iba a hacer justamente yo, igual tenemos el micrófono abierto para quien quiera participar. En realidad era para que me ayuden a pensar, porque es algo que me pregunto hace rato, es cómo evaluar la implementación de la ESI entre estudiantes, teniendo en cuenta que muchas veces yo me he encontrado en mi experiencia en secundaria, más que acá en terciario, que los estudiantes no tienen una noción acabada respecto de todo lo que implica la educación sexual integral. Es decir, así como hay una idea muy biologicista y muy reducida respecto de qué es la ESI en la población en general, esto se aplica a nuestros estudiantes. Entonces, de hecho, el ejercicio que hacemos en el taller de ESI, la primera clase, es, ¿ustedes tuvieron educación sexual integral? Y dicen, sí, a mí me enseñaron una vez los métodos anticonceptivos, pero más que eso no. Entonces, si la concepción de los estudiantes de cualquier nivel es que la ESI se reduce a cuestiones relacionadas con lo genital o lo coital, ¿qué posibilidades hay de que registren, cuando se les pregunta, esas otras experiencias de ESI que tal vez atravesaron, como las que nos comentaron las compañeras? Digo, ¿cabe la posibilidad de que alguien vaya al jardín de Lore y diga, no, acá en este jardín no hay educación sexual integral, o que vaya a la escuela de Marce y diga, no, acá no tuve educación sexual integral porque yo a Marce la tuve en primer grado y ahí no vimos sí. Digo, ¿qué posibilidad hay de que suceda eso? ¿Y de qué manera podríamos pensar la evaluación de la implementación de la ESI con estudiantes atendiendo a esta dificultad? Bueno, cualquiera de las compañeras puede tomarlo. Sí, yo me animo, en principio, algo que se comentó que fue en los programas que presentamos a inicio del ciclo lectivo, explicitar esos contenidos dentro del trabajo de clase. Eso es muy importante, sobre todo le permite a los estudiantes poder visualizar, por ejemplo, cuando estamos trabajando con perspectiva de género en algunos temas en particular, pero también cuando hablamos de cupo de mujeres para en algunos aspectos, en noticias, en situaciones cotidianas, y también trabajar, una compañera en el chat ponía pensar en el sistema en el que estamos, digamos, y cómo ese sistema genera y reproduce violencias asimétricas, desiguales, de violencia. Eso me parece que es un ejercicio cotidiano. Y en esto de cómo evaluar, quizás deberíamos hacer otro conversatorio que sea sobre desaciertos en prácticas de educación sexual integral, porque sin dudas, digamos, si después de 17 años no logramos tener un piso de acuerdo y estamos en este momento como en una actitud más bien defensiva, es porque hay cosas que tenemos que mejorar, hay cosas que tenemos que revisar, y quizás es a partir de pensar en esos desaciertos. El enfoque biologicista puede haber sido uno. Es legítimo que las estudiantes planteen, bueno, ha quedado reducido a una charla sobre métodos anticonceptivos y las resistencias, por ejemplo, en pensar que el aborto es un contenido dentro de la educación sexual integral entre colegas, es otro punto de esta complejidad, ¿sí? Pero me parece que en esas evaluaciones sobre la ESI tiene que estar la voz de las pibas y de los pibes, sin dudas. No podemos, les adultos, seguir hablando el nombre de los pibes sin escucharlos y sin hacerlo parte, digamos, democratizar esas instancias. Por ejemplo, al momento de pensar la jornada anual, obviamente en un contexto que es adverso por la falta de presupuesto o las posibilidades horarias, digamos, que tenemos de trabajar y dedicar o la hora institucional o horas específicas para trabajar la ESI, antes de armar las jornadas, es reinteresante pensar qué quieren los estudiantes trabajar en esa jornada. Eso me parece que es un buen punto, atendiendo a que cada escuela tiene una singularidad y esa singularidad está dada por el territorio en el cual está atravesado. En mi región, por ejemplo, hay una masculinidad construida sobre el mundo del petróleo que es muy distinta y muy diferente de las realidades que tienen las compañeras de la comarca. Entonces,
poder pensar en esos intereses, en esas situaciones, desde una cuestión de diagnóstico, si se quiere, o atender y poder recoger, digamos, esos intereses, me parece que es un buen punto para hacer una evaluación con los pibes, ¿no? Incluirlos. Estaba Karina, Karina, perdón, que había levantado la mano. Sí. Hola, sí, ahora sí me escuchan. Me tuve que salir de la computadora. ¿Me escuchan? Perfecto, sí. Buenísimo, buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, me anoté dos cuestiones que entiendo que siguen estando para poder mejorar en esto que decía Natalia acerca de cómo le preguntamos después a nuestros estudiantes acerca de los contenidos que fuimos trabajando de la ESI, cómo se sintieron, qué otros temas se pueden llegar a abordar. Y traigo lo siguiente. En la Regional Sur hemos hecho, por ejemplo, encuentros de estudiantes y futuros docentes en el último año, y una de las cuestiones que siempre refieren es el adultocentrismo que hay todavía dando vuelta en institutos de formación docente, donde la palabra de parte de los estudiantes sigue siendo eso, ¿no? La palabra de un estudiante, o sea, mostrando como un androcentrismo, lo marcan mucho esto de que no son parte del sistema educativo hasta que no tienen el título. Entiendo que también tiene que ver con aprendizajes y obviamente con los tiempos necesarios que son para poder hacerse del hacer, ¿no? Del hacer cotidiano dentro de las aulas. Eso por un lado. Y por el otro, me queda dando vuelta esto que decían acerca del trabajo de la ESI, de los años que ya llevamos con la promulgación de la ley y que todavía estemos desandando muchos caminos y todavía faltan como caminos para seguir haciendo, y con la nueva moda de la educación emocional, ¿no? Eso sí lo vemos, sabemos que es una mirada la cual yo no comparto al menos. La educación emocional la ponen como que es la que viene a reemplazar esta ESI porque está mal vista, porque está esto otro, ¿no? Todos esos prejuicios que se han generado alrededor de la educación sexual integral, sin siquiera conocer los ejes más significativos de esta ley y todo lo que eso abre dentro de las instituciones escolares. Bueno, esas dos cuestiones dejo ahí para que podamos seguir desandando el camino. José. José, ¿vos habías pedido la palabra? José de 8-4. No sé si sigue conectado. Vieron que vamos y venimos con las conexiones. En relación a esto que acaba de comentar Karina, bueno, hasta que no vea de vuelta a José por ahí, me parece muy importante y quizás un próximo espacio así de conversatorio podríamos retomar nuevamente el tema de la afectividad que propone, ¿no? El trabajo de la ESI versus, de algún modo, digo, la educación emocional y los planteos que vienen o cómo se discuten, ¿no? Nosotras con un grupo acá en la ciudad de Puerto Madryn en el mes de julio, durante el receso, armamos unas jornadas de afectividad, emociones y escuela. Invitamos a Ana Abramovic, que es una persona que viene teorizando sobre el tema, que justo estaba en la Argentina, porque ella está viviendo en Estados Unidos en este momento, que bueno, aceptó venir como decimos nosotros, por 2 mangos, ¿no? Porque tampoco teníamos asegurado
cuántas personas iban a participar de las jornadas, y como no quisimos pedir auspicio, lo bancamos todo con lo que la gente pagó como inscripción. Y bueno, juntamos 100 personas, ¿no? Primero la inscripción fue de muchas más personas, como 250, había mucho interés, pero sabemos que, bueno, la cuestión económica en nuestra provincia está muy compleja, y por otro lado era el receso invernal, ¿no? Pero bueno, juntamos 100 personas y realmente se dio una discusión intensa, impresionante, y bueno, Ana Abramovic, por supuesto, puso luz en todos estos temas, pero me parece que está bueno, que sigamos pensándolo, no se agota el tema, ¿no? Porque es verdad que cada vez más brotan como, ¿no?, la humedad en las baldosas, el tema de cursos y cursillos de educación emocional, ¿no? Y esto del famoso coaching. Y yo digo, lamentablemente, de algún modo, también está, no digo avalado por nuestro Ministerio de Educación, pero no hay una posición fuerte, por lo menos en la provincia hoy del Chubut, en relación a estos temas, ¿no? Así que, bueno, ya a la comisión esta que organizó este conversatorio te tiene tarea para seguir pensando. No sé si está José Luis Gómez por ahí y quiere abrir el micrófono, que creo que quería hacer algún aporte o pregunta, no sé. Mara José está en camino entre los institutos. Ah, bueno, o sea que no podría. Bien, y no sé si, bueno, dale, Natalia. Sí, con el espíritu de profundizar estos diálogos, en el encuentro de Bariloche, el eje 9 es sobre educación, ciencia y técnica, así que invitarles a que participen del encuentro en Bariloche, que participen de los talleres de educación sexual integral, que permite federalizar miradas y articular con otros y otras colegas. Y a su vez, bueno, pensar en la posibilidad de armar un nuevo conversatorio atendiendo a esto que se conversó hoy. Y por último, los estudiantes que están en el Zoom del instituto, no sé si quieren preguntar algo, se quedaron varios escuchando, quizás alguno por atrás quiere consultar algo. Quizás no. Sol, tenés vos la palabra. Buenísimo, gracias. Bueno, yo quería agradecerles a las compañeras por las exposiciones, porque la verdad es que nos abren para pensar un montón de puntas, seguir reflexionando, y también celebrar este conversatorio porque da cuenta de que es necesario también ir recorriendo un camino y profundizando, y por ahí me hago eco de estas palabras que decía Natalia, de que justamente la ESI tiene que ver con hacernos preguntas, ¿no? Y con la reflexión constante. Y me parece que eso es algo que tiene que primar dentro de la práctica docente, la reflexión constante sobre las propias prácticas, y esa es un poco la invitación de la ESI. Y bueno, y me pareció oportuno igual decir en este conversatorio y en este espacio que es fundamental que se incorpore la ESI como conocimiento ya institucionalizado dentro de los planes de estudio de los profesorados de las universidades, al menos en la nuestra, digo. Creo que uno de los problemas es esto que se hablaba de las diferentes formaciones que se encuentran hoy en los sistemas educativos, y justamente hay que generar un piso, y ya todo el campo de sexualidades dentro de la educación es un campo amplio, vasto, complejo, que no se puede reducir a una jornada de un día o a un taller intensivo, sino que justamente requiere de esta reflexión continua y de la sistematicidad del aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, yo un poco también como hacer una invitación a convocarnos también para trabajar eso, porque si no continuamos saliendo docentes con formaciones en la que nuestro único acercamiento a la ESI es un taller en 5, 6, 8, 10 años de carrera, y creo que a tanto camino recorrido, hoy 17 años, eso ya no va más.
Bueno, a ver, ahí 809 levantó la mano, vamos a ir cerrando, nos quedan 3 minutos de estas 2 horas que nos dimos. Agradecer a todas las personas que se mantuvieron firmes. A ver, 809. Sí, cortito, digamos, la intervención. Primero, agradecer a las presentaciones, saludar este conversatorio, contarles que estamos, quienes organizan y organizamos este espacio, pensando nuevas acciones que permitan seguir reflexionando acerca de los desafíos que tenemos, y en perspectiva son muchos los desafíos que tenemos. Y también, digamos, me quedó resonando la cuestión de la posibilidad de poder repensar la ESI, fundamentalmente en clave de poder ampliarla, ¿no? De una perspectiva no binaria, pero también pudiendo establecer diálogos, trazar vínculos con temas de lo que llamamos la nueva agenda, de pensar la educación integral ambiental, de pensar la interculturalidad vinculada con los temas de la ESI, pensar la diversidad o las disidencias funcionales, pensar la discusión en torno a los aportes de las masculinidades, es decir, poder pensar, digamos, en perspectiva una ESI más allá de la ESI que prescribe la ley y los materiales para poder fortalecerla, para poder alimentarla y para poder trazar también otras líneas de trabajo y articulación con otras organizaciones que seguramente nos permitirán poder darle más complejidad a la tarea de la ESI en las escuelas y hacia afuera de las escuelas. Esa es la intervención. Agradezco y agradecemos desde 8 y 9 este conversatorio y saludamos este tipo de acciones. Bueno, compañeros, ya siendo las 20:29, vamos a cerrar este espacio, sabiendo que queda la necesidad, ¿no? Bueno, el pendiente de tantas cuestiones para seguir trabajando, pensando, profundizando, debatiendo, discutiendo. Así que bueno, para nosotras es una alegría que hayan participado y bueno, que se hayan quedado hasta el final y bueno, no le vamos a hacer vamos a tomar el guante y vamos a seguir pensando, porque como les contaba en un momento, hay muchas redes ya que se están tejiendo y que se están organizando. Así que ahí me preguntan si se socializa la grabación de este encuentro. Sí, eso se dijo al principio. Va a estar colgado en la página de la TECH. Sí, pero bueno, ahí igual hay un detalle. sí. Aparentemente, por lo que me decía la persona técnica, va a ser muy pesado el archivo para hostearlo, una cuestión así. Así es que quizá haya que editar o fragmentarlo o ver de qué manera. Entonces, va a llevar un tiempito. Va a estar, seguramente lo compartamos para que también las organizaciones que hemos participado en armar esta propuesta del día de hoy lo puedan replicar a través de sus redes. Va a estar en la página de ATECH, pero no al corto plazo. Eso es una aclaración nada más, por cuestiones técnicas. Bueno, por ahí pueden ustedes poner en algún lugar de la página de ustedes, ¿no? Que bueno, que se está trabajando en la elaboración o en, ¿no?, la publicación luego de este conversatorio, que bueno, quizás a otras compañeras les venga bien para seguir discutiendo, ¿no? Bueno, sin más, seguimos trabajando y militando la ESI, esta semana más que nunca, mañana en las calles, en algunas ciudades, y por supuesto que nos vamos a encontrar con algunas compañeras en Bariloche, y bueno, nos estamos viendo, gracias. Gracias a todas las compañeras que aceptaron el reto de las exposiciones, y bueno, y a todas las compas que apostamos para poder organizar esto también, y bueno, y a ustedes, sobre todo al público, ¿no? que
que son las personas destinatarias y un poco la razón de este debate. Bueno, nos estamos encontrando. Gracias. Chao, un abracito. Gracias. Todos. Chao. Está grabando todavía. Chao. Chao, Cari. Nos hablamos, Nati. Creo que por ahí va a ser mejor que lo suban a YouTube como un video completo, que ahí no tenés límite de tamaño.